Buenas, ¿cómo andan hermanos? Ahora quiero continuar la clase sobre la fe y dije que iba a hablar sobre algunos errores al definir la fe en la historia, ¿no? Y no simplemente al definir así exactamente lo que es la fe. Cometieron muchos errores algunos autores en la antigüedad, sino cuando quisieron aplicar la fe en algunos asuntos o no aplicar bien en algunos asuntos. Eh, y ahora quiero mencionarles el caso de se equivocaron cuando quisieron explicar lo que es la justificación, pero desde como Dios lo ve desde la eternidad. Algunos eh, dijeron que muchos se equivocaron al definir esto, al no tener en cuenta lo que es la fe y su importancia. Pink, por ejemplo, y John Owen y otros corrigieron lo que podría ser una aplicación errada de la fe cuando se habla desde la justificación a la vista eterna de Dios. En primer lugar, quiero definirle para explicar el error de lo que, es aplicar mal la fe en este asunto. Quiero explicar a qué se referían algunos cuando hablaban de la justificación desde la eternidad. Bueno, sabemos que la Escritura dice que Dios está fuera del tiempo, Él es eterno. Y sabemos también que Dios eligió a algunos para salvación desde la eternidad. Eso dice Efesios 1, que Él amó a algunos desde la eternidad. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica que Dios es alguien que está fuera del tiempo y Él ya nos vio a nosotros como hijos amados, aceptos, pero en Cristo, en el amado. Aquí está la cuestión. Él nos eligió, pero nunca fuera de la cabeza, quien es nuestro representante, quien es Cristo. Pero sí, Él nos eligió soberanamente a quienes iban a ser salvos ahora, en el presente, en el tiempo histórico, digamos así. Y desde la eternidad, Dios ya Dios ya tenía planificado a quienes iba a elegir, a quienes iba a justificar y glorificar, salvar, pues Dios ya decretó todo desde la eternidad. Y eso se encarga, por así decirlo, el que recibe más mérito, no sé si decirlo mérito, pero el que se encarga especialmente de decretar en la Trinidad es la persona del Padre. Entonces, el Padre decreta todo y decretó la elección, como aparece a quienes iba a elegir para salvación, y decretó quienes iban a ser justificados, es decir, considerados justos por Dios, aunque cometan pecados como nosotros. Pero Dios ya en su mente ya decretó desde la eternidad pasada quienes iban a ser justificados. Ahora la cuestión es que algunos explican bien esto, lo que yo les expliqué, pero según dicen algunos autores, y a mi entender también, como que dejan al lado el tiempo histórico presente al olvidarse de la importancia de la fe. ¿Por qué? Porque la justificación realmente se aplicó a cada uno de nosotros en el tiempo real cuando creímos. Hay muchos pasajes que dicen eso, que por la fe se alcanza la justificación.
Vean todo el capítulo de Romanos 3, vean Romanos 5, justificados pues por la fe, hace una conclusión ahí, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre se justifica por la fe y no por las obras, iba a decir después, todo esto está bien claro. La fe es muy importante y muchos como que se pasan de la raya y no enfatizan la fe. La fe es algo importante y eso no lo digo yo, que muchos se pasan, sino que lo dice John Owen y lo dice también Thomas Goodwin, otro puritano de la época de John Owen, 1600 por ahí, y también más actual W. Pink también. Dicen que algunos como que se volvieron un poco hiper calvinista, a no decir también un poco antinomianista. Dios ya me eligió. La fe solamente es tener una conciencia de que ahora que soy justificado, porque realmente ya era justificado, aun cuando, bueno, era incrédulo. Solamente que cuando creí, fui consciente. Hay que tener cuidado. Algo de verdad podríamos decir que tiene lo que dicen, pero ven que a ella exageraron, porque dicen, sí, cuando era incrédulo ya era justificado. No, hay que aclarar bien, hay que explicar las cosas con los términos bíblicos y no irse por las ramas y empezar a filosofar y empezar a tener esa cosmovisión que ya se sale un poco de las verdades que se encuentran en las escrituras y ya se empieza a hablar en términos filosóficos y no a través de los términos bíblicos, llanamente como aparecen en la Biblia. Bueno, había un puritano en la época de John Owen que se llamaba Richard Baxter. Richard Baxter criticó a John Owen de ser esos que pensaban errados. Richard Baxter es muy conocido, y tremendo escritor de libros. Hasta Spurgeon leía de él y bueno, muchos otros se benefician de lo que él escribió. Pero por algunos fue un poco criticado, no sé si por ser un poquito extremadamente una contradicción ahí, ¿no? Pero un poco legalista en cierto aspecto, según lo que yo leí de lo que otro puritano llamado Walter Marshall habló de él, y lo leí esto en Wikipedia por las dudas. Pero bueno, Richard Baxter criticó a John Owen de ser tipo de que piensan mal acerca de lo que es la justificación desde la eternidad, al no aplicar la fe. Justamente Richard Baxter se paró supuestamente del lado bueno, a la manera que estoy explicando aquí, y criticó a John Owen de explicar una justificación desde la eternidad que es errada. Pero John Owen se defendió y bueno, y explicó claritamente que no estaba errado. Es que al uno inclinarse más por la teología reformada, indudablemente, si lo habla y si se aferra bastante y si deja que esas verdades le llenen de gozo y que se vuelvan su hablar en el día a día, indudablemente algunos que son un poco contra la gracia de Dios, un poco en contra de, por ejemplo, la elección de Dios o de otros aspectos en el cual un creyente se aferra bastante en esos aspectos y bueno, se deja influenciar por ellos. Este hermano que tal vez no se aferra tanto a esa verdad, le va a encontrar un poco raro, reacio, le va a causar algo de pesar acerca de lo que el otro está creyendo, y por eso tal vez Richard Baxter no le gustó mucho
lo que John Owen decía y hablaba sobre la justificación eterna. Ahora bien, hay que explicar bien, porque generalmente cuando se habla de la justificación eterna ya se está afirmando algo errado, porque realmente la justificación se aplica en el presente. Muy bien. ¿Y cómo se defendió John Owen? Él dijo, es cierto lo que vos decís, por así decirlo. La justificación, el creyente es justificado, yo creo eso, cuando cree en que Cristo derramó su sangre en la cruz para transmitirnos su obediencia cuando vivió aquí y su muerte en la cruz para declararnos justos, para que nosotros seamos representados por Él y por lo tanto Dios ya no nos vea más airados, sino justos con la justicia que el Hijo nos da. Muy bien, en simples palabras es eso. Cuando yo creí en el tiempo real, hubo un cambio de pasar incrédulo, de pasar no justificado a justificado ya. Justificado, no justificado. Eso la escritura lo dice clarito. De tal manera que decir otra cosa sería ir contra las escrituras. Ahora bien, John Owen empieza a, como por así decirlo, defenderse. Sabemos que, y creo que tal vez en la mente de John Owen decía, creo que tú también sabes, Richard Baxter, que Dios desde antemano, desde la eternidad, fuera del tiempo, Dios nos eligió y nos amó. ¿Y cómo Dios puede amar a uno que está airado? Uno que está bajo la ira. Se contradice. No, pero Dios desde la eternidad y en Cristo nos eligió, nos amó y por eso también en Cristo también decretó que en Cristo íbamos a morir con Él para ahora vivir en este presente. Y en Cristo ya desde la eternidad pasada también planificó que íbamos a ser santificados y que íbamos a ser glorificados. En Cristo Dios Padre decretó todo eso, lo que les dije, y decretó que íbamos a ser justos. Aquí Richard Baxter no podía decir nada porque esto es bíblico, que íbamos a ser justos. Esto para la teología reformada, que sale de la Reforma y bueno, desde lo que proponemos la teología reformada, creemos que es lo que Jesús, Pablo enseñaba. Vean los capítulos de Juan y Efesios, Romanos. Creemos que Dios ya desde la eternidad decretó que íbamos a ser justos, porque Él decreta todo y nada se le escapa de su control. Él sabe todo, pues Él lo decreta. Ahora entrar en temas de si Él decretó que existiese el pecado, Él decretó que existiese la maldad, eso ya no quiero discutir ahora, pero no les quepe duda que hay una respuesta bíblica y justa sobre eso, pero sí o sí Dios decreta todo para que salga de acuerdo a lo que Él quiere. Ahora bien, entonces hay una forma de entender que Dios desde antes
y decretó que íbamos a ser justos desde la eternidad. Y desde la eternidad Dios ya ve todo fuera del tiempo. Desde la eternidad Dios está fuera de todo el tiempo. Y Dios ya como que ya nos considera justos. ¿Qué? Es que Dios está fuera del tiempo. Esto es lo que muchos reformados dicen y a algunos les choca. Y por eso tal vez empiezan entre ellos, bueno, empezar a decir, no, pero no, solo Dios nos considera, no decretó nomás y ta, pero está. Bueno, entonces John Owen empieza a decir que primero, esto es sabido, Dios nos decretó que íbamos a ser justos. Y luego, cuando Cristo vino y murió en la cruz, ahí como que ya tenemos más cerca, por así decirlo, la justificación. Pues ahí Dios efectuó realmente, satisfizo realmente ahí la justicia de Dios. Es decir, que Dios llevó nuestros pecados que íbamos a cometer todo, llevó todas nuestras maldades ahí, y en Él fueron pagadas eso por su muerte, por el derramamiento de su sangre, y ahí Él satisfizo y nos otorgó su justicia, su obediencia perfecta, para que cumpla la ley perfectamente por nosotros, y de ahí resucitó para que también nosotros resucitemos, y ascendió al Padre para que nosotros también vayamos allá y estemos en los lugares celestiales, en Cristo todavía. Pero ya está más cerca la justificación. Pero todo eso pasó en Cristo. Sí, nosotros de hecho sí estábamos ahí crucificados con Cristo. En Cristo, en nuestro representante que fue Cristo. Así como en Adán todos nosotros pecamos, cuando Él pecó, nosotros pecamos en Él. Él era nuestro representante, y de hecho 2000 años después, más de 2000 años, 4000, 5000, más o menos años después, por ejemplo, yo nací pecador. ¿Por qué? Porque el hecho que yo realmente estaba en Adán, siendo representado por él, y nací pecador y bajo la ira de Dios por culpa de Adán. Así también nosotros en Cristo ya fuimos justificados, pero aclaremos, en este término, en el término de estar en Cristo, fuimos ahí justificados, pero no hay que decirlo así como yo lo dije recién, pues muchos lo pueden malinterpretar. No, recién fuimos justificados cuando creímos, y eso es cierto. Pero ahí en la cruz nosotros estábamos en Él, y ahí se satisfizo la ira de Dios con nosotros ahí, porque Cristo murió de tal manera que se rasgó el velo. Fue algo muy real. Se rasgó el velo. Y nosotros, dice Efesios, fuimos resucitados con Él. Ahí. Romanos 6 dice, pero en Cristo. Sí, porque Él nos representaba. Y bueno, seguramente muchos que no son de la doctrina reformada ya me van a decir, no, pero eso es antibíblico. En todo caso, entonces Cristo aquí estaba representando a toda la humanidad. Entonces todos van a ser salvos, según la manera que vos decís. No. Eso no. Yo digo que solo... para dejar claro que yo creo lo que la doctrina reformada cree, que Jesús aquí estaba haciendo justicia, estaba regalando, dando su justicia en términos de forense, en términos de estar en Cristo legalmente, solamente a los que Dios decretó que iban a salvarse, a los que eligió
por esto también murió, dice Romanos 8. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora bien, pero quería dejar claro para que no estén ahí en sus mentes, ¿será que lo que está queriendo decir es eso? ¿O será que no está queriendo decir eso? Bueno, para ahora dejar claro bien. Pero ahora sigo con el argumento. Pero realmente fue aplicada esa justicia a nosotros, eso sigue diciendo John Owen, cuando el creyente, cuando el individuo, el que era elegido por Dios, creyó. Aun cuando digo el elegido, tal vez algunos me van a decir, no, pero estás hablando de que este ya era elegido en el tiempo, pero es elegido en Cristo. Y cuando se convirtió, ahí sí ya puedes decir que era elegido. Pero hermanos, Dios desde la eternidad ya nos ve que somos elegidos, que íbamos a ser justificados, que íbamos a hacer esto. Por eso son términos que a veces es necesario aclarar. Muy bien. Y a veces cuando no se aclara, nos pueden tichar de hipercalvinistas, no sé qué, o antinomianistas. Pero está muy claro que antes nosotros éramos perdidos bajo la ira de Dios, dicen muchos pasajes. Pero Dios, cuando creímos, nos dio su justicia, nos aplicó lo que Él, por medio de Cristo, había efectuado en la cruz. Y creímos, y ahí obtuvimos su justicia en este lapso de momento. Y John Owen dice que lo que rige todo esto es en Cristo. Él tiene una postura muy cristocéntrica. La justificación, todo, desde el comienzo, desde la eternidad de que estamos hablando, desde cuando Dios decretó todo, hasta el fin, hasta cuando seamos glorificados, hasta para la eternidad, no hay fin, hasta la eternidad, todo está en Cristo. Eso es lo que... Y John Owen quiso formular su respuesta, todo en Cristo, de tal manera que aún dijo que cuando creímos solamente porque estamos en Cristo. Y esto está de acuerdo, en consonancia con lo que dice Efesios 2:8, que la fe es un don, igual que el todo, la gracia también es un don. Entonces, por estar en Cristo, ahí obtuvimos esa fe. Pero otros iban a acusarle, Baxter seguramente, o no sé, otro, no quiero pelear con Baxter, por favor, es un tremendo teólogo, tremendo puritano. Siempre hay alguna discordia entre teólogos, ¿no? Y cuanto más entre hermanos en Cristo también, ¿no? Sobre asuntos. Bueno, entonces capaz que Richard Baxter podría decirle a John Owen, pero cuando estábamos en el tiempo, hay delitos y pecados, ahí no estábamos en Cristo. Entonces John Owen va a decir, sí, no. Y entonces no era aplicado, te va a decir, el estar en Cristo, esa unión mística, ese misterio que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, no era aplicado todavía en nosotros, pero ya estaba, por así decirlo, en el decreto de Dios y desde la eternidad que sí estamos en Él. Pero aquí no, en el real no estábamos en Cristo. No estábamos nada en Cristo, no estábamos disfrutando de estar en Cristo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, dice John Owen, como que ya teníamos el derecho de estar en Cristo, porque ahí Cristo efectuó realmente. Es como que si Adán, el segundo Adán, hizo todo lo contrario que hizo el primer Adán. Cambió la cosa, ¡lum! De la manera que cuando sí o sí yo iba a creer,
como que John Owen te puede estar diciendo. Y ya tenía todo el derecho que sí iba a creer, y él usa un término ius ad rem, que es como ius ad rem, que se aplica acá. Cuando Cristo murió, yo entré en un estado de ius ad rem, que se refiere a que tengo el derecho de recibir por así decirlo, la herencia del Padre. La herencia. Tengo el derecho de recibir estado de justificado, pues ahí Dios hizo la justificación, por así decirlo, ¿no? Como estamos hablando. Tengo el derecho. Aquí se volvió algo más real, que sí o sí iba a creer. Y dice que cuando creí, viene ahora tengo el término ius ad rem, que ahora tengo el patrimonio ya, la herencia, que ya se me había prometido. Bueno, y entonces sí, aquí no estaba en Cristo cuando estaba perdido, pero estaba ya en ius ad rem, es decir, iba a estar en Cristo sí o sí, porque él realmente ahí en Cristo, mediante la representación de él, federalmente también se dice, yo fui justificado, en este sentido hablando, ¿no? En Cristo, estando en Cristo. Pero vos me decís, capaz que dice Richard Baxter, que la fe es un fruto de estar en Cristo. Pero si realmente en el tiempo no estaba en Cristo, ¿cómo obtuvo la fe? Te diría Richard Baxter, no sé si él o otros. Y entonces explica John Owen, de acuerdo a Juan 15, que dice que en Cristo, por estar unidos en la vida, es que tenemos todos los frutos buenos. John Owen dice que la fe vino porque justo ahí, simultáneamente, pero lógicamente pasa otra cosa, ahora les explico, simultáneamente Cristo vino y la fe, por lo tanto, para que el creyente crea y reciba a Cristo, crea en que la justicia se satisfizo, que ahora tengo la justicia de Cristo, que Cristo murió en la cruz por los pecados, para perdonarme, limpiarme de toda maldad y para que tenga vida nueva. Ahí simultáneamente en el tiempo pasó todo eso junto, pero teniendo en cuenta lo que dice Juan 15, que solamente unidos en él podemos tener todos los frutos, tanto como la fe, todo. Ahora bien, lógicamente, lo que yo no quería explicar, lógicamente primero tiene que estar Cristo en nosotros. Tenemos que estar unidos en Cristo primero, lógicamente, no temporalmente, porque esto pasó así simultáneamente. Lógicamente Cristo tuvo que estar para darnos fe luego. Esto es orden, lógicamente. Primero Cristo, luego la fe. Pero esto pasó simultáneamente en el tiempo. Esto es lo que dice los teólogos, el teólogo John Owen. De tal manera que aquí vamos a cortar esta sección. Primero vino Cristo, luego tuvimos fe, lógicamente, ¿no? Porque esto pasó simultáneamente en el tiempo. Y luego la fe hizo apropiar de la justicia, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y John Owen dijo, esto es palabra de John Owen, que aquí Cristo se nos fue imputado, es decir, estamos en Cristo, Cristo vino a nosotros, y también su justicia, pero no de manera terminada, hablando lógicamente, sino que para darnos fe, para luego sí creer en la justicia de Cristo hecha en la cruz por nosotros para darnos su justicia. Y ahí sí tenemos como resultado la unión mística con Cristo de manera total,
y la justificación total. Esto es el pensamiento de John Owen para que sea todo cristocéntrico la doctrina y no humanacéntrico, nada que ver. No, nada de humano, solo cristocéntrico y no antropocéntrico. Ahí sí me salió. Y bueno, eso es lo que John Owen quería corregir. Sí, la fe es importante, la fe está, pero la fe viene de Cristo. Hay muchos que dicen, sí, la fe, es que yo tengo que tener fe, yo tengo que tener esta obediencia a la fe. Está bien, sí, pero es fruto de estar en Cristo, aún la fe. Y aquí John Owen otra vez explica bien cristocéntricamente el papel de la fe. Y hay otros que se van a otro extremo y dicen que no, la fe es algo mío, es como un mérito, que porque yo tengo fe, yo puedo ser justo. Y sacan al lado a Cristo, sacan al lado la elección desde la eternidad, sacan al lado el poder de la cruz que le hizo estar en Cristo. Solamente resalta su capacidad de creer y no a Cristo. Y en el otro, eso es lo que yo dije, es el error de Arminio, por ejemplo, que ya consideraba la fe como que algo que es como otra justicia que completa la justicia de Cristo. Pues dice él, según Romanos, dice que en Romanos 4, que la justicia que se le es contada es como la fe que él tiene, es la fe que él tiene, que hace que sea como una justicia que obtenga la mayor justicia. Yo ya les conté una ilustración, no les quiero contar otra vez, pero es prácticamente que dice que nosotros para ser salvos teníamos, para ser salvos la ilustración decía, para ser salvos de un castigo, tendríamos que tener por lo menos $2 millones. Y bueno, dice que él juntó, otros le regalaron y llegó casi a completar 1 millón, pero él tenía en su bolsillo algunas monedas. Y entonces completó lo que debía. Y en la ilustración, algunos creen que esta fe es una justicia que se le añade a la justicia de Cristo para ser justificados. Y eso es lo que prácticamente creía Arminio, con todo lo que él decía. Muy bien, y ahí ya también encontré el otro error al aplicar mal la fe. Y bueno, espero que les haya servido, abierto también un poco los ojos para entender más sobre el papel de la fe, el importante papel de la fe. Y porque sin fe no habría salvación. Y quiero resaltar esto. Dios hizo la fe. ¿Para qué? Para que Él nomás se lleve la gloria. Pues la fe no tiene méritos. La fe es un don de Dios que se aferra, se apropia de la justicia que Cristo consiguió allí en la cruz por nosotros. Y bueno, entonces espero que hayan entendido más. Y luego, en la clase siguiente, si Dios quiere, les voy a explicar la relación entre la fe y la razón y cómo algunos sobreenfatizaron el valor de la fe y cómo otros no sobreenfatizaron el valor de la fe. Hay esos dos campos opuestos. Y cuál es la relación también de la razón con la fe. Y también, dicho sea de paso, también les voy a decir debe ser el correcto uso de la razón y el correcto uso de la fe en la vida cristiana. Bueno, con esto espero que, como dije, hayan abierto un poco los ojos, pero ¿para qué? Para vivir la vida cristiana. Pues la teoría, sin aplicarlo, sin que haya
una interiorización de esas verdades, no va a hacer nada. Por lo tanto, estas verdades que le dije, tienen que ustedes usarlas ¿para qué? Para algo espiritual, para discernir más a Dios, para darle más la gloria a Dios por medio también del disfrute en ustedes de estas verdades que se encuentran en la Biblia, y para estar gozosos en Cristo y para darle la gloria a Él y para servirle a Él. Entonces, siempre dando gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Bueno, con esto les dejo y espero que tengan un buen día en Cristo Jesús.